Bueno, el día de hoy vamos a revisar un poquito sobre la técnica de fijación escleral de Yamane. La idea básicamente es exponer un poco sobre la técnica. Casi todos han visto videos o generalidades de la técnica y mostrar algunos tips o perlas que me he encontrado en el camino desde que empecé a hacerlo. Usar los instrumentos es adecuado, eso realmente en todas las charlas lo escuchamos, pero realmente hago énfasis otra vez porque es muy útil tener las agujas de calibre 30 de pared delgada, de TSK. Si no las tienen disponibles, probablemente unas 27 regulares son útiles. Jeringa, unos forceps, usualmente los más recomendados son los de MST, los Ahmed Micro Tires de 23. Calipers, un mantenedor de cámara anterior si son de segmento anterior, o una infusión vía pars plana si lo van a hacer por abordaje de retina. Marcador de toricidad y el cauterio de baja temperatura para quemar o hacer los botones de las ápticas. El lente intraocular. Originalmente la técnica en realidad no fue descrita con ninguno de esos lentes. El lente de Yamane es un lente 3 piezas de Santen de 7 milímetros de óptica. Sin embargo, en toda la literatura se ha mostrado que el Zeiss CT Lucida es una alternativa bastante viable y ese no lo tenemos disponible en Latinoamérica. También están descritos casos con MA60. Sin embargo, como vamos a mostrar en unos videos a continuación, dificulta un poco la técnica. Entonces, hoy en día creería que la alternativa más viable es usar el Johnson & Johnson de Sensor. Tiene unas ápticas de PMMA que la hacen susceptibles a doblarse o romperse. Sin embargo, la curvatura de la áptica, como vamos a ver en un par de videos ahorita, es sumamente útil para la técnica. La ubicación de las esclerotomías para el paso de la aguja deben estar alineadas a 180 grados, una de la otra. Y su distancia del limbo varía según la persona que esté dictando la charla, pero es entre 2 y 2.5 milímetros. Yo las uso a 2.5 milímetros porque he visto que tienen menos tendencia a ver atrapamiento del iris. Y la longitud del túnel debe ser de 2 milímetros, aunque eso es difícil de cumplir en algunas ocasiones. La incisión del lente debe ser a 90 grados de las esclerotomías, como vemos marcado ahí. Marcamos con el caliper 2.5 y 2 milímetros de longitud. Usamos una infusión, en este caso es vía pars plana. Hacemos 2 paracentesis. Colocamos la aguja en un ángulo de más o menos 15 grados y tratamos de construir un túnel de 2 milímetros. Y pasamos a insertar el lente. Hay varias técnicas. Una es colocarlo en la cámara anterior. Otra es directamente hacer el docking a la aguja. Esta tiene el inconveniente que necesita un asistente que esté como en sintonía con la técnica. Entonces, realmente pasaba a ser más la segunda técnica. Y luego colocamos la segunda aguja y con la ayuda de un microforceps hacemos el docking de la segunda áptica. Ahí vemos que la curvatura de la áptica sí es clave en ese paso, porque en el MA60 es un poco más curva y lo hace muchísimo más difícil. Ahí luego exteriorizamos las ápticas y luego hacemos los botones. Y luego se interiorizan otra vez a la esclera y eso es todo. Hay un par de perlas clásicas que están en todas las presentaciones: usar los instrumentos y el lente adecuado, hacer una vitrectomía amplia, ese paciente ya está vitrectomizado, y asegurar la adecuada relación entre la posición de las esclerotomías. Sin embargo, es imposible que no se presenten dificultades en el camino porque hay ciertas sutilezas que en realidad poco se discuten a veces y se las quería mostrar. Por ejemplo, inicialmente causa bastante preocupación el hecho de tener la áptica interiorizada y uno tiende a creer que exteriorizar primero la primera áptica es más segura, de una sensación de seguridad. Es un video de uno de mis primeros casos que iba bastante bien, pero vemos como la segunda áptica está en un ángulo casi imposible para realizar el docking
de la segunda áptica, dado que cuando sacamos el lente se rota en un sentido en que hace que esa docking sea muy difícil. Eventualmente se pudo hacer, pero se dobló la áptica y es mucho y es muy, muy dificultoso. Ahí vemos cómo ese segundo caso, la primera áptica sigue adentro en el docking de la aguja y el ángulo se presenta muchísimo más favorable. Entonces, tip número 1, no exterioricen la primera áptica en lo posible. Aquí no había o se rompió el sensor 3 piezas que uso y me pasaron el MA60 y dije, bueno, después de hacer varios de estos, de pronto puedo volver a usar el MA60 y ven que hay una gran dificultad, uno necesita suerte, la córnea se dobla, básicamente uno hace las maniobras ciegas para hacer el docking de la segunda áptica. Entonces, en general, usar el lente adecuado es de suma importancia. Aún cuando hacemos todo de manera perfecta, se presentan casos en donde en realidad apenas exteriorizamos las ápticas, vemos que hay un descentramiento del lente. Y esto pasa porque la longitud de los túneles siempre es variable, nunca podemos asegurar que tienen la misma longitud. Hay una simetría, así sea mínima, en la relación de las esclerotomías, y el ángulo de entrada de la aguja es variable, es imposible garantizarlo. Entonces, una longitud de ápticas intraoculares asimétricas quiere decir que va a haber un descentramiento del lente. Hay varias alternativas para eso. Por ejemplo, Geuder tiene este marcador que trata de proveer como unos canales para insertar las agujas de manera predecible. Sin embargo, hay otros artículos o técnicas en donde se ha mostrado que el ajustar previamente la longitud de la áptica antes de crear el flange o el botón va a corregir la asimetría. Vimos un caso en donde había un descentramiento, un tilt grosero del lente, y estos autores exteriorizaron las ápticas y luego cortaron esa pequeña asimetría que había entre áptica y áptica y logran esa corrección del tilt. Otra preocupación es la posibilidad de extrusión de las ápticas. Y pasa que inicialmente nos preocupa mucho que la áptica se vuelva a intruir o se pierda la fijación de la esclera y hacemos los botones demasiado grandes. Y en realidad no se necesita hacer los botones tan grandes, y hacer un flange pequeño es lo que va a disminuir la probabilidad de que haya extrusión. Les traje un video de esas dos situaciones. Aquí ya vemos que he migrado a la forma de colocar el lente primero en la cámara anterior. Ese era un lente de PMMA, entonces había que sacarlo por una incisión más grande. Colocamos las agujas, en este caso son las de 30G de TSK, y con la ayuda de un microforceps de MST hacemos el primer docking. Ese paso es relativamente sencillo. Y el segundo es el que da más dificultad, pero como usamos el lente de 3 piezas de Johnson & Johnson, ayuda mucho a hacer este segundo paso. Entonces, a continuación, este caso, inicialmente, pues yo creía que todo estaba bien. Yo pensé que iba a tener un centramiento adecuado del lente. Sin embargo, van a ver que hay un pequeño descentramiento. Y esto pasa porque hay una simetría de las ápticas intraoculares. Van a ver. Entonces lo que hacemos es extruir lo más que podamos las ápticas hasta que el lente esté centrado, y vemos cómo hay una áptica que es claramente más larga que la otra. Y cuando vayamos a introducir las ápticas en la esclera otra vez, simplemente va a quedar descentrado el lente. Entonces lo que hacemos es cortar un poco esa simetría y volverlos simétricos otra vez, y luego crear el botón. Entonces el botón no es un pequeño flange, un pequeño botón es más que suficiente y evita que haya extrusión en el postoperatorio. Sí. Y después ya podemos introducir las ápticas en los túneles, y si están simétricas afuera van a estar simétricas adentro y el lente va a quedar centrado. Y eso es todo. Muchas gracias.